Buenas noches, por favor me confirman el audio y para que por favor me habiliten la opción para compartir pantalla. Gracias. ¿Me confirman el audio, por favor, si me están escuchando claramente? Sí, doctor, buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, doctor, se escucha bien. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, vamos a empezar con nuestro segundo día Sí, se del escucha. webinar sobre trastornos de los electrolitos. Ayer dejamos en claro acerca de lo que es la hiponatremia y vamos a enfocarnos en algunos aspectos de la hipernatremia. Ok, habíamos visto que, o habíamos dicho que los valores, ¿sí? Los valores normales del sodio son de 135 a 145. Estos son mis valores normales de sodio, ¿sí? En este sentido, hablar de hipernatremia es hablar de un sodio, de un valor de sodio mayor de 145. Mayor de 145 mil equivalentes. Al igual que en la hiponatremia, la hipernatremia también se clasifica en aguda cuando ocurre en menos de 48 horas y crónica cuando esta ocurre en más de 48 horas. ¿Ok? También se clasifica de acuerdo a la severidad en leve, en moderada y en severa. Leve de 145, ¿sí? A 150, moderada de 151 a 160 y severa mayor de 160 mil equivalentes por litro. ¿Ok? Esto en el contexto, obviamente, de lo que es la hipernatremia. ¿Cuáles son las principales manifestaciones clínicas que puede tener un paciente, lógicamente, con hipernatremia? El estado de hipernatremia puede conllevarle al paciente a un estado de deshidratación, definitivamente. Esta deshidratación puede generar en el paciente un estado de oliguria, de anuria, ¿sí? Y todo lo relacionado a un estado de hipoperfusión. Incluso estos pacientes pueden hacer trastornos cardiovasculares, pueden hacer trastornos de tipo pulmonares, ¿sí? Neurológicos también. Pacientes pueden entrar también en un estado de letargo, en un estado de obnubilación y que, claro, pueden de una u otra forma, por su estado de deshidratación, se compromete la parte cardiovascular y podemos tener incluso un ortostatismo en estos pacientes. Y una alteración, sobre todo en los azoados, puede haber elevación de los niveles de urea, de los niveles de creatinina en estos pacientes. ¿Ok? Eso en cuanto a las manifestaciones clínicas. ¿Cómo tiene que ser el abordaje? ¿Cómo tiene que ser el abordaje de un paciente que tiene hipernatremia? En este sentido, es importante evaluar cómo se encuentra la osmolaridad urinaria en un paciente con hipernatremia. En la clase de ayer les había mencionado acerca de la osmolaridad efectiva. ¿Cómo calculo yo la osmolaridad urinaria de un paciente? La osmolaridad urinaria es igual a la densidad urinaria menos 1000, todo eso que multiplica a 35. Obviamente yo aquí tengo para la osmolaridad urinaria, para la densidad urinaria, yo necesito en este sentido un hemo, ¿sí? Que puedo tranquilamente en este caso, me puede proporcionar la densidad urinaria, eso menos 1000 y eso por 35, y ahí tengo en miliosmoles por kilogramo, ¿sí? Tengo ya mi osmolaridad urinaria. Entonces, en este sentido, yo debo establecer si la osmolaridad urinaria es mayor de 700 u 800
o si la osmolaridad urinaria es menor de 700 u 800. Si es mayor, a 700 u 800, me planteo la siguiente duda y digo, ¿cómo está el sodio urinario de mi paciente? Si este sodio urinario está menos de 25 o, en su defecto, si el sodio urinario está más de 25. ¿Sí? Si el sodio urinario es menos de 25, ¿sí? La posibilidad o la causa de esta hipernatremia son pérdidas extrarrenales de agua. ¿Sí? Esto es importante, puede darse principalmente cuando existen convulsiones o con el ejercicio. Puede presentarse aquello, ¿sí? O también pérdidas gastrointestinales. Si por otra parte el sodio urinario es más de 25, entonces potencialmente la causa en este sentido puede ser una sobrecarga de sodio. Una sobrecarga de sodio. ¿Esto en qué escenarios? Obviamente esto puede darse ya sea por una infusión excesiva de sodio, sobre todo líquidos intravenosos, ¿sí? Pueden ser la causa, o el uso de mineralocorticoides. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora cuando la osmolaridad es menos, sí, es menos de 700 u 800? En este sentido, sí, yo estableceré que mis pérdidas de agua son renales. Pérdidas renales de agua. Esta es la causa en este contexto. Y claro, aquí tengo que hacer una determinación, ¿sí? Por ejemplo, como algunas causas de aquello puedo tener una diuresis osmótica, ¿sí? Puedo tener la presencia o el uso de diuréticos de asa, ¿ya? Eso principalmente como potenciales causas en estos casos, ¿sí? Entonces, miren cómo es el abordaje de un paciente que se encuentra en hipernatremia. Es importante considerar la osmolaridad urinaria. ¿Cómo calculo la osmolaridad urinaria? Como les había mencionado, densidad urinaria menos 1000 por 35. Debo también aquí hacer uso del sodio urinario para establecer también la probable etiología, ¿sí? Si la pérdida es extrarrenal de agua o si es renal o si se trata de una sobrecarga de sodio. Es decir, ya sea por la concentración de agua o la concentración de sodio, es donde se explica, obviamente, el origen de esta hipernatremia. Y aquí hay una ecuación que se llama la ecuación de Edelman. Esta ecuación de Edelman, apaguemos los micrófonos, por favor. Esta ecuación de Edelman establece que los valores o los cambios en el sodio dependerán, por una parte, ¿sí?, de los valores de los electrolitos y por otra parte del agua corporal total. Apaguemos los micrófonos, tengan la bondad. Gracias. Ok. Entonces les decía que esta ecuación de Edelman establece que la ganancia de sodio puede estar dado por, o bien, cuando existe una ganancia de acá o una pérdida de acá. ¿Sí? Ganancia, en este caso del sodio, o pérdida del agua corporal total. ¿Qué es lo que estamos demostrando en este sentido? ¿Sí? O pérdidas de agua, ya sea renales o extrarrenales, o la sobrecarga de sodio. ¿Sí?
¿Alguna duda hasta este punto? Aquí me faltó pérdidas insensibles también, ¿no? Pérdidas insensibles. Y aquí me refiero básicamente a la fiebre, proceso de ventilación, o sea, la respiración, etcétera, ¿no? Convulsiones de ejercicio, pérdidas gastrointestinales, pérdidas insensibles. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda hasta este momento? No, ninguna. El mannitol también. No, disculpe, si pudiera repetir la explicación de la ecuación, es que ahí fue que hubo el ruido y no me perdí en esa parte. ¿Cuál ecuación? Ah, la ecuación de Edelman, que es una Sí. ecuación que establece o explica la ganancia de sodio, que puede darse o bien por un incremento en la sobrecarga o en en este caso, la infusión de sodio, una ganancia en los aportes de sodio o una pérdida en el agua corporal total, como lo estamos denotando acá en nuestro algoritmo de diagnóstico, ¿no? Será o bien por pérdidas renales o extrarrenales de agua o por una sobrecarga de sodio. ¿Ok? Eso explica nuestra hipernatremia. De igual manera, muchos libros o mucha literatura establece que le clasifica la hipernatremia también en hipovolémica, en euvolémica, en hipervolémica. Sin embargo, para términos realmente con este flujograma de diagnóstico que les acabo de plantear, ustedes pueden llegar tranquilamente a la causa, que es la esencia de todos estos trastornos de los electrolitos. Tenemos que llegar, por favor, a establecer la causa de ese trastorno y corregirlo. Caso contrario, habremos hecho el 50% del trabajo nada más y claro, después vamos a tener el inconveniente de que ese paciente va a regresar nuevamente con el mismo trastorno, pero con un cuadro clínico igual o muchas veces peor. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo es la compensación? ¿Cómo es la compensación de un paciente que tiene hipernatremia? La fórmula de la compensación para la hipernatremia se conoce como la fórmula del déficit de agua. ¿Qué nos dice esta fórmula, doctores? Nos dice el sodio del paciente menos el sodio deseado, dividido para el sodio deseado, eso que multiplica agua corporal total. Aquí es importante, este déficit de agua se establece en un tiempo de 24 horas, o sea, la fórmula les va a dar en litros de agua en 24 horas que necesita ese paciente. Ojo con eso que es importante. ¿Sí? ¿Cuál es el sodio deseado? ¿Cuál es? Tengan cuidado con poner este de acá. El sodio del paciente, bueno, es el sodio que nos plantea el caso clínico. Agua corporal total es igual que en la hiponatremia. Agua corporal total es el peso en kilos por un coeficiente, ¿no? Recordarán ustedes que este coeficiente es de 0.6 en hombres jóvenes, 0.5 en mujeres jóvenes u hombres ancianos, 0.45 en mujeres ancianas y 0.4 en obesos. ¿Sí? No se van a olvidar de eso. Esto es de la clase de ayer. ¿Ok? Entonces, el sodio deseado, ¿cuál es? El sodio deseado lo establece la meta, una meta. ¿Cuál es esta meta? Las mismas que en la hiponatremia, pero en sentido contrario. O sea, ¿se acuerdan que cuando era una hiponatremia aguda, era la meta para subir el sodio era hasta 0,5 mil equivalentes, ¿sí? Hasta 0,5 mil equivalentes por hora, o hasta 10 a 12 mil equivalentes en 24 horas,
o hasta 18,000 equivalentes en 48 horas. Así era en la forma aguda. Y en la forma crónica, era o es hasta 8,000 equivalentes en 24 horas. ¿Ok? Aquí es exactamente lo mismo, pero en lugar de decir la meta para subir el sodio, aquí es la meta para bajar el sodio. ¿Ok? Pero se mantiene esto. Entonces, en el contexto de una aguda, ¿sí? Supongamos en 24 horas, ¿qué es lo que me dice esta fórmula? ¿Cuánto va a ser el valor? De 10 a 12, doctores. De 10 a 12. Por ende, si yo tengo un sodio del paciente, supongamos en 160, ¿cuál va a ser mi sodio deseado? 150. Perfecto. 150 arriba, 150 abajo. Ojo, eso es importante, doctores. Si mi sodio es de 155, mi sodio deseado va a ser 145. ¿Sí? Es decir, 10 menos. No como en muchos libros ponen, aquí en sodio deseado, le ponen, independientemente de todo, le ponen siempre 140. Cuidado con cometer ese error. Si ustedes le ponen 140 ahí, supongamos que mi paciente tiene 160. ¿Cuánto le estoy bajando al sodio? Prácticamente le estoy bajando 20,000 equivalentes en 24 horas y ya no cumplo esta meta. Y así como les decía que el compensar muy rápido una hiponatremia conlleva una encefalopatía pontino-desmielinizante, el bajar muy rápido el sodio lleva a un edema cerebral. ¿Sí? La iatrogenia por bajar muy rápido el sodio es el edema cerebral. Si hay edema cerebral, hay aumento de la presión intracraneal y por ende puede haber una herniación transtentorial, sufalcina, etcétera, etcétera, y la muerte de ese paciente. Cuidado con bajar muy rápido el sodio. Por eso es importante que este valor no lo pongan 140, sino va a depender de cómo esté el sodio de mi paciente. ¿Estamos? ¿Estamos, doctores? Sí, doctor. ¿Alguna duda? Entonces, las metas se mantienen igual que la hiponatremia, pero en lugar de decir tengo que subir tanto, aquí es tengo que bajar tanto del sodio. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Con este mismo de 160. ¿Ya? Y en un paciente, vamos a ponerle que se trata de un paciente de 70 años, masculino, con un peso de 65 kilos. ¿Ok? Vamos a hacer eso. El déficit de agua es igual al sodio del paciente, 160, menos el sodio deseado, 150 sobre 150, que multiplica agua corporal total, que es el peso en kilos, que es 65 por 70 años masculino, hombre anciano. Esto es 0,5. Listo. ¿Cuál es el resultado de ese cálculo? Ayúdenme con ese resultado. $1.95. El resultado es 1.95 litros, no se olviden, litros en 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que este paciente, para llegar a un sodio de 160 y pasar a un sodio de 150, necesita de 1.95 litros de agua en 24 horas. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿cómo paso yo esos 1.95, casi 2 litros en 24 horas? Todo dependerá de la condición del paciente que ustedes tengan. Aquí yo puedo
pasar esto en forma de agua libre, es decir, el agua común y corriente que nosotros conocemos, ¿sí? Esta agua, obviamente, la vamos a pasar la tolera la ciencia, ¿sí? Que esa gente lo tolera, etcétera, etcétera. Tienes 2 litros, le vas a dar 500 ml cada 6 horas. Se me ocurre. 500 ml viral cada 6 horas. Ahí haces los 2 litros. Puedes hacerlo también, qué sé yo, si el paciente no tiene habilitada la vía oral, porque no tiene adecuado su nivel de conciencia, puedes a través de una nasogástrica. Le vas pasando por la sonda nasogástrica, ¿sí? De igual manera, en la forma como te había mencionado. Supongamos que por obvias circunstancias ese paciente está en NPO, ¿sí? O sea, no puedes hacerlo ni por sonda ni de forma autónoma. Entonces, aquí puedes utilizar ya infusiones como la dextrosa al 5% en agua, no en cloruro, en agua, que por cada 1000 tú tienes 50 gramos de glucosa más 1000 de agua. Eso es lo que tiene esta infusión. No tiene sodio, ¿sí? No te olvides que aquí no vamos a pasar sodio. Dextrosa al 5% en agua, ¿sí? Simplemente aquí la indicación, como le tienes que pasar 2 litros, sería dextrosa al 5% en agua, 1000 ml, pasar IV a 80 ml hora. 80 ml hora es equivalente a 2 litros en 24 horas, ¿sí? ¿Estamos? Otra forma puedes hacerlo una solución salina al 0,45%, ¿sí? Y ahora, ¿cómo preparo una solución salina al 0,45 si lo que tengo es al 0,9? Si le doy al 0,9 le va a subir más el sodio. Una solución hipotónica al 0,45 puede prepararse de la siguiente manera. Si tú quieres preparar una al 0,45, puedes hacerlo de la siguiente manera. Por un lado, tienes solución salina al 0,9%, 1000 ml, que esto sí lo tienes. Y por otro lado, la dextrosa al 5% en agua, 1000 ml. ¿Sí? Aunque si ya tienes la dextrosa al 5% en agua, 1000 ml, sobre todo esto se utiliza cuando el paciente es diabético, ¿sí? Donde no quieres ponerle mucha dextrosa porque esa glucosa se le va a subir. Entonces, ¿qué haces? Pasas la mitad de esto y la mitad de esto en una infusión en Y, ¿sí? Es decir, en Y con bomba de infusión necesitas 2 bombas de infusión, una acá, otra acá, ¿sí? Y claro, si tienes que pasar en este caso 2 litros, ¿sí? 2 litros, le pasarás esta a 40 ml y esta a 40 ml. Sumada a las dos, 80 ml hora, ¿ok? Y así tú tienes al mezclar estas dos, porque se van a mezclar ya justo en el ingreso al acceso venoso periférico, ahí se van a mezclar y se va a diluir. Otra forma de preparar una solución al 0,45 es que al 0,9 le dejes la mitad al 0,9 y la otra mitad le diluyas con agua estéril, pero eso tendrías que estar, no siempre tienes agua estéril para inyección, tienes ampollas de 10, son 500 ml los que necesitamos, es realmente un problema. ¿Sí? Entonces, de esta manera, tú puedes preparar una al 0,45%, que es una hipotónica que también te va a ayudar a bajar el sodio. Entonces, miren, hemos tenido para bajar como insumos agua libre, la dextrosa en agua y la solución al 0,45%. ¿Cuál uso? Ya dependerá del contexto de tu paciente para que puedas usar una de ellas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Buenas noches. Sí, yo tengo una duda. Realmente no le Ujú. entendí cómo le paso el agua libre, los 2 litros en 24 horas. Por favor, si lo podría explicar otra vez. Ya, si es agua libre, ¿sí? Si es agua libre, lo que se necesita pasar, el agua libre es el agua común y corriente, ¿no? Está Tesalia, está Dasani, le das agua, le das agua. Si el paciente
puede mantener su nivel de conciencia, te va a beber vasos de agua y le puedes dejar 500 ml cada 6. 500 ml cada 6 horas, ya tienes tus 2 litros ahí, ¿sí? Si el paciente no tiene habilitado su sensorio, su nivel de conciencia, está en UCI, por ejemplo, está conectada a ventilación mecánica, lo puedes hacer a través de una sonda nasogástrica con jeringuilla y le vas pasando por ahí. Asimismo le dices a la enfermera, agua libre, pasar 500 ml por sonda nasogástrica cada 6 horas, ¿sí? Pero si no, si el paciente no puede, no tiene esas características, qué sé yo, le operaron recién, está en NPO, no le puedes dar por nada, ni por sonda nasogástrica, entonces tienes que usar infusiones intravenosas. Y ahí tienes la dextrosa al 5% en agua, 1000 ml, o la solución al 0,45%. ¿Ok? Todo dependerá del contexto de tu paciente. Si es un paciente diabético y puede tolerar la vía oral, no le des dextrosa en agua, dale agua libre. ¿Sí? Todo dependerá del contexto de tu paciente. Ya, ¿Alguna otra gracias. ¿Y duda? los 80 ml hora, de dónde le saca? Porque 80 ml, si tú le das 40 ml hora, esto es igual a darle 1 litro en 24 horas. Si yo le doy 80 ml hora, esto es equivalente a darle 2 litros en 24 horas. Esto es a lo que le programas la bomba de infusión. Una bomba de infusión tú le programas, ¿no es cierto? Entonces, en otras palabras, es como decirte el goteo a cuánto va a caer, a cuánto va a quedar. ¿Sí? En este caso, en 40 ml hora es darle 1 litro a ese paciente de cualquier infusión. Y ponerle a 80 es equivalente a decirle 2 litros. ¿Sí? Sino que ya en infusión intravenosa. ¿Alguna otra duda? Buenas noches. Una preguntita. ¿La misma fórmula se utiliza, la misma fórmula de compensación se utiliza para paciente pediátrico? No, obviamente este es un curso de alta especialización en medicina interna y urgencias, ¿sí? Obviamente al hablar en este sentido yo me estoy refiriendo netamente a la población adulta, que es obviamente, en este caso, la especialidad de la medicina interna, ¿ok? Esto no aplica para pacientes pediátricos. En pacientes pediátricos, imagino, debe ser otro tipo de compensación. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Esto es para adultos, ¿no? Esto es para adultos. Imagínate, le damos 2 litros a un niño, a un niño, entonces es bastante eso, ¿no? Esto aplica, es para adultos. Hola, buenas noches. ¿Hay algún problema en su micrófono? ¿Está muy cerca o está muy alto el volumen del micrófono? Hola, ahí sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. En el contexto de un paciente que está con restricción hídrica por tema insuficiencia cardíaca descompensada, por ejemplo, ¿cómo sería el manejo de los líquidos en un paciente así? Ya, cuando tú tengas esto, lo hemos analizado en el contexto de un paciente sin comorbilidades, ¿verdad? Es decir, un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, un paciente que no tiene insuficiencia renal o que no tiene insuficiencia hepática o cirrosis. Cuando tengas un paciente de esas características, todos los cálculos que tú saques, restríngelo al 50%, todos. ¿Sí? Es decir, si este paciente aquí te dio 1,95, el 50% te da a 1, ¿sí? Obviamente no tendrás la misma compensación, pero debes limitarte y restringir los líquidos en este sentido, ¿sí? Cuando tengas esos pacientes, todo cálculo que lo hagas, hazlo al 50%, ¿ok? Ok, doctor, muchas gracias.
Listo, ¿alguna otra duda? La hipernatremia o el manejo de la hipernatremia es un poco más sencilla. Como les digo, tienes que calcular la fórmula o aplicar la fórmula del déficit de agua, saber cuántos litros le tienes que pasar en 24 horas. Claro, después de las 24 horas le vas a hacer un nuevo control, porque se asume que de 160, después de pasarle los 2 litros, el paciente va a quedar en 150, pero todavía está hipernatrémico. Entonces, después haces un nuevo cálculo, pero ya con el 150. Estamos. Hasta que ya le dejas en los valores normales. Obviamente, después de estas 24 horas, si bien es cierto, esto es un cálculo nada más, pero debes pedir tu control de electrolitos por laboratorio, ¿no? Se va a aproximar mucho, sí, a lo que estamos haciendo, pero siempre debes tener tu respaldo en base a los controles por laboratorio central. ¿Ok? Bien. Vamos ahora, hemos ya hablado de la hiponatremia, hemos hablado de la hipernatremia. ¿Sí? Vamos a hablar ahora acerca de la hipopotasemia. ¿Sí? Vamos a hablar ahora de la hipopotasemia, que es otro de los trastornos que lo vamos a atender en nuestra práctica clínica diaria. Hipopotasemia. El valor normal del potasio es de 3.5 a 5.000 equivalentes. El potasio es el catión intracelular más representativo, así como en el intracelular, así como lo es en el extracelular el sodio, ¿sí? La hipopotasemia puede clasificarse en leve, en moderada y en severa. Leve de 3 a 3.4, moderada de 2.5 a 3.9 y severa menos de 2.5. ¿Ok? En este sentido, como en la mayor parte de trastornos, les decía, son las formas moderadas y severas las que obviamente van a ser las sintomáticas y son las que se deben corregir. Las formas leves por lo general son asintomáticas. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los principales síntomas que yo puedo tener con un paciente en hipopotasemia? Puedo tener algunas manifestaciones como náuseas, puedo tener vómito, puedo tener debilidad, la presencia de calambres, puedo tener parestesias, poliuria, puedo tener rabdomiolisis, ¿ok? Por citarles, puedo tener un hilio metabólico, ¿sí? No se olviden que hay un hilio por hipopotasemia, ¿no es cierto? Por citarles algunas, pero también puedo tener cambios electrocardiográficos, ¿sí? Principalmente la presencia de ondas U. Puedo tener un incremento en el intervalo QT, ¿sí? Puedo tener arritmias cardíacas principalmente de tipo ventricular. Es decir, puedo tener una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, ¿sí? Eso puedo tener principalmente en estos casos. No se olviden que la onda U, si yo tengo un trazado de electrocardiograma, la onda U es una onda que aparece entre, esta es la PQRST, que aparece entre, perdón, QRST. La onda U es esta, ¿sí? Una onda que aparece entre la T del complejo anterior y la P del siguiente, ¿sí? Es una onda que no es específica para este trastorno, de hecho, puede presentarse en cualquier trastorno hidroelectrolítico. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien.
Entonces, una vez que hemos definido la hipopotasemia, la hemos clasificado, hemos establecido las principales manifestaciones clínicas, es importante ahora conocer cómo es el abordaje de un paciente con hipopotasemia. ¿Cómo es el abordaje diagnóstico de un paciente con hipopotasemia? ¿Sí me están escuchando? Sí, le estamos Sí. escuchando. Ya, perfecto. A veces sabe colgarse Sí. esto. Ya. Muy bien. Entonces, el abordaje de un paciente con hipopotasemia. Cuando ustedes tengan un paciente con hipopotasemia, lo primero que deben plantearse es saber cómo se encuentra el gradiente transtubular de potasio, doctores. ¿Sí? Este gradiente transtubular de potasio les va a orientar para que ustedes sepan hacia dónde tienen que ir o establecer la causa de esta hipopotasemia. No se olviden que lo importante aquí es saber la causa. El gradiente transtubular de potasio, espero que ya todos se hayan descargado alguna calculadora médica en sus teléfonos celulares para que obviamente puedan realizar los ejercicios en la práctica diaria. El gradiente transtubular de potasio, ¿sí?, es igual al potasio urinario por la osmolaridad sérica, en este caso voy a poner efectiva, dividido para la osmolaridad urinaria por el potasio sérico. ¿Sí? Esa es la fórmula de el gradiente transtubular de potasio. Potasio urinario por la osmolaridad efectiva o la osmolaridad sérica, ¿sí? Dividido para la osmolaridad urinaria por el potasio sérico. El potasio sérico, el potasio urinario, esto lo pedimos a través del laboratorio. El potasio sérico también a través del laboratorio. La osmolaridad sérica ya la sabemos calcular, que es la osmolaridad efectiva. Y ahora, ¿cómo calculo la osmolaridad urinaria? La osmolaridad urinaria es igual a la densidad urinaria menos 1000, todo esto que multiplica a 35, ¿sí? Por ende, ¿qué necesito para calcular la osmolaridad urinaria? Densidad urinaria. ¿De dónde tomo la densidad urinaria? Del hemo. De un hemo, ¿no es cierto? De un hemo. Entonces, miren, para calcular el gradiente transtubular de potasio, yo he necesitado electrolitos en orina, necesito electrolitos en suero y necesito un hemo, ¿sí? Electrolitos, y una glucosa para la osmolaridad efectiva. Si yo no calculo el gradiente transtubular de potasio, cuando tenga una hipopotasemia, doctores, no estoy haciendo mayor cosa. Quien no calcule el gradiente transtubular de potasio cuando esté compensando o esté frente a una hipopotasemia, no está haciendo mayor cosa. Solamente le está poniendo electrosoles de potasio en un poco de cloruro y eso está pasándolo, ¿sí? Y esperando que se compense en las próximas horas. No está haciendo más. Por favor, les decía que compensar los electrolitos es un arte y es un arte que implica conocer todos estos aspectos. Bien, una vez que ustedes han calculado el gradiente transtubular de potasio, entonces pueden tener dos opciones. Que este gradiente transtubular de potasio sea menor de 3 o que el gradiente transtubular sea mayor a 7. Si el gradiente transtubular es menor de 3, ¿sí? Entonces las pérdidas son extrarrenales.
pérdidas de potasio son extrarrenales y específicamente gastrointestinales. Si el potasio es mayor de 7, entonces las pérdidas son renales. Qué importante saber esto, porque prácticamente me permite limitarme a la mitad mi diagnóstico diferencial. ¿Qué pasa si el valor está entre 3 y 7? Entonces la posibilidad es de que sea mixta. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Y dentro de lo que son pérdidas intestinales, tengo tengo a la diarrea, al uso de laxantes, ¿sí? Tengo al adenoma velloso. De las pérdidas renales, yo tengo que hacer una aproximación en el siguiente contexto. Si la pérdida es renal, entonces mi siguiente pregunta va a ser ¿cómo están mis cifras de presión arterial? Y aquí puede darse el caso de que el paciente esté normotenso o esté hipertenso. O sea, la presión esté normal o incluso normo o hipotenso. Ojo, valorar cómo está la presión arterial. Si está hipertenso mi paciente, las posibilidades son un hiperaldosteronismo primario o secundario, ¿sí? Como potenciales causas. Pero si el paciente está normotenso o hipotenso, aquí va otra pregunta. ¿Cómo está el estado base de ese paciente? Si está en acidosis o está en alcalosis. Para eso necesito una gasometría y acá la presión arterial. Si está en acidosis, las posibilidades
¿Me escuchan? Parece que hubo algún inconveniente con la plataforma. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, En este doctor. momento sí, doctor, sí. Sí, doc, sí se le escucha. Ya, perfecto. ¿Hasta dónde me escucharon? Algo pasó. Estaba hablando solo y después ya no tuve retorno. ¿Hasta dónde escucharon? Hasta Donde el... debemos definir si es acidosis o alcalosis. Simetría. Ya, ok. Cuando eso pase, manden un mensajito al grupo rápido para no seguir avanzando, porque yo seguía dando la clase. ¿Me confirman si estamos viendo la pantalla? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ya, ok. Entonces les decía que dentro de este flujo, dentro de este algoritmo, es importante el cálculo del gradiente transtubular de potasio y si es menos de 3, las pérdidas son extrarrenales, o sea, son gastrointestinales, y si es más de 7, las pérdidas son renales. En este punto debo plantearme otra pregunta. Sería, el paciente o la posibilidad que el hipertensión está tenso, planteo la pregunta, ¿cómo está su estado ácido-base? Acidosis, acidosis, se trata de acidosis diabética o una acidosis tubular renal. Y si está en alcalosis, es por diuréticos como la furosemia, un síndrome de Barth, o hay una sonda nasogástrica que está perdiendo, en este caso, electrolitos del paciente. Y si es variable, es decir, hay momentos de acidosis, de alcalosis o es normal, la pérdida de magnesio, ¿sí? Es decir, el descenso de magnesio también me puede dar una hipopotasemia. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Buenas, doc, ¿qué tal? ¿Podría mencionar, por favor, las causas que puede producir una acidosis en el caso de un paciente normotenso? Buenas, doc, ¿qué tal? ¿Podría mencionar, por A ver, favor, en el las causas que normotenso puede producir y una que en la acidosis en el gasometría caso está en de un acidosis, paciente una normotenso? cetoacidosis diabética o una acidosis tubular renal, ¿sí? No son causas de acidosis, ¿no? O sea, sino más bien es en el contexto de una hipopotasemia que cursa con un gradiente transtubular de potasio más de 7, que obviamente eso implica que las pérdidas del potasio se están llevando a cabo en el riñón y que al analizar su presión arterial está normo o hipotenso y que el siguiente paso aquí es hacerle una gasometría para saber si está en acidosis o alcalosis. Si está en acidosis, estas son mis posibilidades diagnósticas, cetoacidosis diabética o acidosis tubular renal. ¿Sí? Es para llegar a entender las causas, qué está provocando esa hipopotasemia. ¿Ok? Bien, ya en la compensación del potasio, de la hiperpotasemia, perdón, de la hipopotasemia, ya en la compensación yo debo tener o conocer algunos prerequisitos. Primero, lo máximo de potasio a reponer por vía periférica es hasta 10 mil equivalentes por hora. Hasta 10 por vía periférica. Por vía central, hasta 40 mil equivalentes por hora. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doc, sí se le escucha. Ya. Ok, entonces, repito, por vía periférica ustedes pueden compensar hasta Sí, 10 doc, mil sí se le equivalentes escucha. en una hora y por vía central hasta 40 mil equivalentes por hora. Segundo, conocer que una ampolla de Soletrol K, o sea, potasio, tiene 20 mil equivalentes de potasio. 20. ¿Sí? Son algunos de los prerequisitos. 3. Entender que por cada
punto que baja la calemia, ¿qué quiere decir esto? Que por cada punto que baje la calemia, realmente me está faltando aproximadamente 200,000 equivalentes en términos de soletroles. Repito esto. Supongamos yo tengo un paciente que tiene 2.5 de potasio. Lo normal es de 3.5 a 5, ¿no? O sea, es decir, ya bajó un punto. Por este punto que bajó en la calemia, me está faltando 200 en términos de soletroles. Es decir, ¿cuántas ampollas en definitiva? 10 ampollas. ¿Sí está claro ahí? Por cada punto que baja la calemia, me está faltando 200,000 equivalentes en términos de soletroles, es decir, 10 ampollas por cada punto. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Me entendieron esa parte? ¿Me entendieron esa parte? Por cada punto que baja la calemia, realmente faltan 200,000 equivalentes en términos de soletroles, es decir, 10 ampollas. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ya. Estos son algunos de los prerequisitos, ¿sí?, que ustedes deben tomar en cuenta. Otro aspecto que para mantenimiento, siempre para mantenimiento, diluyan en cloruro de sodio al 0,9%, no en dextrosa. La dextrosa y todo lo que suba la glucosa en el intravascular baja más el potasio. Siempre los electrosoles pongan en el cloruro. ¿Sí? No pongan en la dextrosa, como muchas hidrataciones lo hacen. No, los electrolitos en el cloruro de sodio. Si ponen en dextrosa, y en el contexto de una hipopotasemia, la dextrosa y todo lo que suba el potasio en el intravascular, como por ejemplo los corticoides, también va a bajar el potasio. ¿Sí? Ojo con eso. 5. Para mantenimiento por vía periférica, ¿sí? Porque esto es para cargas. O sea, compensación aguda. Esto es para una compensación aguda. Para mantenimiento por vía periférica, que es lo que más van a usar ustedes, por cada 1000 de cloruro pueden poner hasta 60,000 equivalentes de potasio, o sea, 3 ampollas. Eso en 24 horas, por favor. ¿Sí? Por cada 1000 hasta 3 ampollas. Y eso en 24 horas. Esto, como les digo, para mantenimiento. ¿Ok? Otro prerequisito a considerar es el hecho de que siempre electrolitos con catlón, por favor, al menos 18. ¿Sí? 18. Nada de, bueno, en último de los casos un 20, pero ese se les va a infiltrar. Peor 22. ¿Sí? Debe al menos con 18. ¿Ok? Para que ustedes puedan hacer una compensación de mejor manera. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta ahí? No, doctor. No, Bien. doctor. Entonces, eso tomen en cuenta, supongamos, otra cosa, la relación, que saquemos un punto 7, la relación entre el cloruro y el electrosol debe ser de 100 en 1. ¿Qué quiere decir eso? Por cada 100 de cloruro va una ampolla de potasio. En las cargas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una carga. Yo por lo general siempre me paso unos 100 más. Si aplicamos esto, podré decir que 200 de cloruro más 40,000 equivalentes de potasio, o sea, 2 ampollas. Y eso vamos a pasar y ve en cuánto. Supongamos que tengo vía periférica. ¿En cuánto van a pasar 40,000 equivalentes de potasio? ¿En cuántas horas? Estoy con vía periférica. ¿En cuántas horas? 16. En 4 horas. 16. Les decía que en vía periférica puedo pasar hasta 10 por hora. Si son 40,000 equivalentes, ¿en cuántas horas deberé pasar?
en 4. ¿Sí estamos? ¿Sí? Entonces, por favor, en vía periférica hasta 10.000 equivalentes por hora. ¿Sí? Si estaría con vía central, esos 40 los podría pasar en 1 hora tranquilamente. ¿Sí? Que no pasa nada. ¿Ya? ¿Sí está claro eso? Les decía que la relación es 100 de cloruro por en una ampolla. Siempre pásense en un poquito. Yo al menos las cargas suelo pasar 300 de cloruro más 2 ampollas, pasar IV en 4 horas. Me diluyo un poco más porque el potasio quema las vías, ¿sí? Y a veces los pacientes no toleran, les arde, les quema. Entonces, por eso pásense con un poco más en el cloruro para que se diluya un poco más ese potasio. ¿Sí estamos? Si supongamos pasara, qué sé yo, 300 con 3 ampollas, ¿en cuántas horas debería pasar eso? 3 ampollas, que sería 60.000 equivalentes. ¿En cuánto? 6 Por vía horas. periférica. 6 Por vía horas. 6 periférica horas. en 6 horas. 6 Perfecto, horas. ya me entendieron. ¿Sí? Por eso es importante esto que les decía de vía periférica hasta 10.000 equivalentes por hora, y si tengo una vía central puedo pasar hasta 40.000 equivalentes por hora. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, doctores, referente a la hipernatremia, referente a la hipopotasemia? Eso es todo lo que ustedes tienen que saber con respecto a la compensación de la hipopotasemia, más todo esto que hemos lógicamente hablado con respecto a definirla, clasificarla, ¿sí? Cuando son formas leves, ¿sí? Háganlo, pueden hacer una compensación por vía oral tranquilamente. Hay estas soluciones de vía oral, como el Trica, por ejemplo, ¿sí? Pueden darle 5 ml vía oral cada 12 horas de Trica, y eso me permite también una compensación, ¿no? ¿Qué otros aspectos necesitan conocer en este sentido? ¿Cuándo? Cuando ustedes tengan una hipopotasemia recurrente, o intratable, por llamarlo así, o sea, ya pasan cuántas cargas y realmente no se compensa. ¿Me escuchan? Sí, doc, ahí sí se le escucha. Ahí sí le escuchamos, Doc. Ya, ¿hasta dónde me escucharon? Solo el título. De hipopotasemia recurrente. Sí. Sí. Ya, les decía que la hipopotasemia recurrente, que cuando ustedes tengan una hipopotasemia recurrente, o sea, intratable, que no me permite, es decir, ya he pasado algunas cargas, y no sube ese potasio, ¿sí? Y no sube ese potasio, entonces, en ese sentido, es porque falta magnesio. Si ustedes tienen magnesio a la mano para hacer por laboratorio, perfecto, soliciten y se van a dar cuenta que el magnesio está bajo. Y si no, administren empíricamente, ¿sí? Les decía, sulfato de magnesio 2 gramos, o sea, una ampolla, diluida en 100 ml de dextrosa al 5% en agua. Van a pasar intravenoso en 20 minutos, ya sea cada 12 o cada día. ¿Ok? Y van a ver que como magia empieza a subir rápidamente ese potasio. Lo que no pasó en días previos aparece y empieza a subir rápidamente. ¿Sí? Entonces, eso les decía del potasio, del magnesio, es clave, sobre todo cuando ven que no existe una recuperación con las cargas de potasio. ¿Ok? También les decía que pueden dar una dosis baja de diurético ahorrador de potasio tipo espironolactona si es que la presión les permite. Dosis bajitas de 12,5, 25, capaz de que pueda también ese paciente ahorrar potasio. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, ¿puede compartir otra vez la pantalla, por favor? Dejo de compartir.
Sí, pero no estoy compartiendo este momento. Ya, ahí está. Ok, entonces eso a tomar en cuenta, por favor, en una hipopotasemia que no se corrige rápidamente o que no se corrige a pesar de las cargas, utilicen sulfato de magnesio 2 gramos, una ampolla diluido en 100 ml de dextrosa al 5% en agua. Van a pasar IV en 20 minutos cada 12 horas o QD. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda? ¿Dudas de lo que hemos visto el día de hoy? Buenas noches, Doc. Yo tengo una duda. En Claro. el caso de la Buenas noches, Doc. Yo tengo una duda. En el caso de la corrección de la hipernatremia, cuando el paciente es diabético, por ejemplo, cuando el paciente es diabético, por ejemplo, y diabetes compensada, ¿cómo No le escucho, podríamos se pasar la hidratación? entrecorta. ¿Cómo podríamos pasar la Ya, a hidratación? ver, si usted tiene un paciente que es diabético, ¿sí me escucha usted? Sí. Ya, la pregunta es, si tengo un paciente con diabetes descompensada y quiero bajarle el sodio, ¿cómo le compenso si solo tengo dextrosa, ¿no es cierto? Ajá. Ya, si el paciente puede tomar agua libre, lo hará, ¿sí? Lo hará, traten de compensar solo con agua libre. Si no puede, con sonda nasogástrica, agua libre, pero supongamos que es diabético y que está operado y que está en NPO, o sea, el peor de los escenarios, y está con glucosas altas. En ese caso, utilicen una solución al 0,45%. Sí, hacer esa solución también implica darle dextrosa, es que no queda de otra, pero en ese sentido, lo que usted va a hacer es optimizar las dosis de insulina de ese paciente, ¿sí? O le va a poner concomitantemente una bomba de insulina para que obviamente esas glucosas se mantengan estables. Es que no tenemos de otra manera, a menos que usted tenga que a estos 1000 de cloruro le pongamos la mitad solo cloruro y la otra mitad 500 ml de agua estéril. Si se consigue agua estéril, 500 ml y le mezcla, ¿sí? Ahí podríamos hacer al 0,45 sin necesidad de usar dextrosa. Pero para que haga eso sí está medio complicado, ¿sí? Yo prefiero dejarle la dextrosa, el cloruro, pasarle en Y, a la final es 40 ml nada más, ¿sí? Pero le subo la dosis de la insulina, le ajusto el esquema de insulina para que aguante eso. Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿No existen dudas ya? Buenas. Sí, por ahí escuché a alguien. Cuénteme. Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Usted dijo que, por ejemplo, nosotros si es que no calculamos No le escucho. Hay que también tener, por ejemplo, Perdón, se está entrecortando. por ejemplo, Repítame la pregunta, por favor. Mil disculpas, se entrecorta la... Escucho más unos perros por ahí. Un poco. A ver, dígame. Voy a tratar de hacer lo posible por escucharle. Ya. Decía que había que siempre calcular el gradiente transtubular. Pero para calcularlo hay que tener ejemplo. Normalmente en los laboratorios a veces no tenemos el gradiente. En ese caso, ¿qué
para calcular el gradiente. O eso sería prácticamente basarnos en la diagnóstico, cuál sería la causa. y luego para el diagnóstico, cuál sería la causa de Verán, sí, efectivamente, tener los insumos o tener los reactivos o tener los elementos para hacer esto es lo que se debería hacer normalmente, ¿sí? O sea, esto es lo que se debería hacer en base a la mejor evidencia científica. Así debería ser el estudio de la hipopotasemia. Claro, en este sentido nos podemos ver limitados por el laboratorio. Obviamente, en esos casos se rompe todo este flujo, ¿sí? Y claro, imagínense, o sea, imaginémonos que no tenemos el gradiente, nos tocaría pensar, doctores, en todas las causas, en unísono, en todas las causas. O sea, tendríamos que ir tanto a descartar causas o pérdidas extrarrenales como pérdidas renales. O sea, nos demoraríamos más. Quizás pediríamos o terminaríamos pidiendo otras cosas más, pero a la final lo importante es que deberíamos tomar en cuenta todas estas últimas causas, por llamarlo así, para establecer la causa de esa hipopotasemia. No nos quedaría de otra. Muchas gracias. El gradiente transtubular de potasio, doctora, es clave, es clave. O sea, como les digo, esto es lo que deberíamos hacer. Pero si no, nos tocaría pensar en todo. En todo. Porque estaríamos prácticamente a ciegas, Y nos tocaría pensar en vómitos, en diarreas, en laxantes, en adenoma velloso, en si es diabético, en si está usando furosemida, en si está con sondas. O sea, nos tocaría pensar en todo. Así es. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien, doctores. Entonces, mañana vamos a hablar acerca de hiperpotasemia, ¿sí? Y de hipocalcemia, ¿ok? Como les decía, bueno, en estos ejercicios o en estos trastornos de hipocalemia no hay ejercicios, digamos, prácticos como lo hay en la hiponatremia. Simplemente aquí debemos tomar en cuenta nosotros, ¿sí? Lo que ya les había mencionado de estos prerequisitos, ¿sí? Aquí, es decir, si yo tengo un paciente que tiene 2.5 de potasio, le voy a pasar una carga, ¿no es cierto? Y después le voy a dejar de mantenimiento. Siempre dejen una carga y dejen un mantenimiento. No solamente se queden en la carga. No se olviden de esta meta, que es importante, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Sí. Ya. Por cada punto que baja en la calemia, sí, realmente está faltando 10 ampollas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería una compensación? ¿Cómo sería una compensación? Supongamos yo tengo un paciente que tiene un potasio de 2.5, ¿sí? A ese paciente mi prescripción sería 300 ml de cloruro de sodio al 0,9% más 2 ampollas de potasio pasar IV en 4 horas. Y luego dejar a mantenimiento 1000 ml de solución salina al 0,9% más, puedo dejarle 2 o 3 ampollas, pongámosle más 3 ampollas de potasio, pasar IV en 24 horas. Punto. Y le pediría un control de electrolitos, ¿sí? Después de estas 4 horas o cada 6 a 12 horas le pediría un control. Si yo aquí, ¿sí me están escuchando, doctores? Sí, doctor. Ya. Entonces, Sí, supongamos, para saber cuánto me va a subir el potasio. Sí, le escuchamos. Ya, Sí, supongamos, le aquí tengo 2 escuchamos. ampollas de potasio, ¿no es cierto? Aquí sería 40,000 equivalentes. Y acá tengo 3 ampollas, aquí sería 60,000 equivalentes, perdón, 60,000 equivalentes, ¿no es cierto? En total, los 40 de la carga y los 60 del mantenimiento, ¿cuánto le habré pasado?
100.000 equivalentes de las 24 horas, ¿no es cierto? Si digo que por cada punto en la calemia faltan 200, con los 100 que le pasé, ¿cuánto le habría compensado? 0.5. 0.5. ¿Cuánto le habré subido al potasio con 100.000 equivalentes que le pasé? Si un punto me repone 200, ¿no es cierto? 100, ¿cuánto me va a reponer? 0.5. 0.5. Entonces, así yo puedo predecir, es decir, ya este paciente no va a tener 2.5, sino ahora va a tener un potasio de 3 después de haber hecho todo esto. ¿Listo? Si estamos... Y ahí ustedes, claro, 0.5 parecería que no es nada, pero en términos de potasio es bastante, doctores. ¿Ok? ¿Quedó más claro ahí? Sí, gracias. Ok, perfecto. Sí, gracias. Listo, doctores. Les agradezco por su atención en esta noche. El día de mañana continuamos con nuestra tercera clase, en la cual vamos a abordar lo que sería hiperpotasemia e hipocalcemia. Les agradezco por su atención. Tengan ustedes buena noche. Gracias. Gracias, Doc. Hasta mañana.